Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola a todos nuestros seguidores, bienvenidos a este nuestro primer capítulo de este nuevo podcast Síndrome Chilensis. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, que se viene! Dale. Este primer capítulo vamos a desarrollar tantas preguntas muy comunes que tiene la gente con respecto a una enfermedad muy básica y muy común y frecuente, tanto en la población chilena como en la población mundial. Esta es la hipertensión arterial. Oye, pero calmado. ¿Tu nombre? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Christopher Torrejón, me presento. Trabajo en Rancagua, soy médico general, me desempeño hace bastante tiempo ya, más o menos unos 10 años que egresamos. Recordar que somos amigos de la vida, del alma. Bueno, Esteban y Sergio, en algún momento ellos tomaron esta iniciativa de poder crear este podcast para todos nosotros. ¿Quién eres tú? Preséntate, coméntame. Yo soy Esteban Lizana. Listo, yo soy médico igual, amigo tuyo. Soy especialista en medicina interna. Trabajo en un hospital público, también graduado hace prácticamente ya 10 años. Prácticamente he trabajado toda mi vida en el sistema público. Así que también quiero recalcar, evidentemente, que esto es una idea que va enfocada principalmente en la gente, ¿ok? Enfocada en que la gente entienda de qué vamos a hablar, de enfermedades, de especificidades, pero dirigido precisamente a que se entienda el proceso de salud-enfermedad que tiene la población. Esta cuestión no es académica, partamos. O sea, no es para estudiantes de medicina, no es para colegas, no es para especialistas. No. Esta cuestión tiene que ver para que la gente entienda de qué se trata, por ejemplo, como es el día de hoy, la hipertensión arterial. Ok, muy bien. ¿Y tú quién eres, amigo? Hola, soy Sergio Bando, yo también soy médico. Bueno, somos todos amigos aquí y todos nos graduamos juntos, fuimos compañeros de curso. Yo igual llevo como 10 años ya trabajando en atención pública siempre, entre atención primaria, hospital. Soy médico internista y además soy infectólogo. Actualmente me desempeño también en el hospital de Rancagua. Soy un poquito el más fome del grupo, por eso hablo un poquito más bajo y más lento. Pero esta idea de síndrome chilensis nos salió de las conversaciones diarias, de los carretes, de los viajes que hemos hecho juntos, donde siempre tenemos las ganas de aportar a la población información relevante sobre las enfermedades más comunes y desde una mirada igual de la atención pública, ¿ya? Porque al final es lo que más nos llega, ¿ya? Lo que más nos llega y donde hay más dificultades al final. Entonces, a través de este podcast vamos a tratar de generar algún vínculo con la población y darle tips y explicarle algunas cosas que siguen siendo básicas y que todos puedan entender y tal vez poner en práctica en su vida diaria. Entonces todos necesitamos a veces un poco de información de gente que sabe un poco más, ¿ya? O sea, en resumen, los tres somos médicos y queremos explicarle a todos ustedes de qué se tratan ciertas enfermedades y ciertos sistemas de salud, principalmente el chileno. ¿Ok? Vamos a comenzar con unas preguntitas súper básicas enfocadas principalmente a lo que estábamos conversando, la hipertensión arterial. Bueno, Esteban, cuéntame, ¿qué es la hipertensión arterial? Dímelo. A ver, la hipertensión arterial es una enfermedad que tiene un vínculo muy estrecho con la cardiología, ¿ok? La hipertensión arterial en sí mismo, como el nombre lo dice, es aumento de las cifras de presión arterial por sobre el rango normal, ¿ok? Eso, claro, puede ser muy amplio, el concepto y en sí mismo la semántica propia de la enfermedad, pero tiene que ver con valores establecidos, ¿ok? Cuando yo hablo de hipertensión arterial, mucha gente puede decir o puede asimilar de que 150/90, que tengo la sistólica que dice mucha gente arriba de 160 la o de baja. 16, o que tengo la baja muy alta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, Dímelo. espérate un poquito. O sea, me estáis explicando por cifras, por valores, qué es la presión, pero yo quiero saber, en simples palabras, para mí, que estoy un día X en la casa y alguien me dice, oye, ¿sabes que soy hipertenso? Pero
¿qué es ser hipertenso? O sea, ¿cómo sé yo o qué provoca la hipertensión en el cuerpo, en el organismo? ¿Qué es la presión arterial? Lo vamos a llevar a un elemento más básico, ¿cierto? Lo vamos a asimilar como que los vasos sanguíneos del cuerpo son cañería, manguera, tubería, etcétera, 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 ¿cierto? Y que por esas tuberías pasa agua, ¿listo? Ok. Si esa agua pasa con mucha presión, que presión en sí mismo es la fuerza que ejerce este líquido en las paredes de las cañerías, de los tubos o lo que sea, va a generar una presión. Lo mismo ocurre en el organismo, ¿cierto? La sangre, que sería el agua, va a generar una fuerza, es decir, una presión a los vasos sanguíneos, a la pared de los vasos sanguíneos. Y cuando esto está muy elevado, genera problemas a largo plazo. Ya, o sea, en simples palabras tú me estás explicando que es la fuerza que ejerce la sangre cuando pasa por la arteria. Exactamente. Ya, muy bien, se entiende, me imagino que se puede ejemplificar, como lo dijo Esteban, a través de esta cañería, de esta manguera. Oye, ahora, Sergio, explícame tú esta parte. Esteban en algún momento tocó el punto de los valores de presión arterial, ¿no es cierto? Todos sabemos que hay una presión alta, una presión baja, pero ¿cuándo yo sé que primero que todo tengo la presión normal? ¿Cuáles son los valores que yo debo saber para saber que tengo la presión normal? Bueno, como decía Esteban, el tema de la presión arterial es complejo porque hay algunos factores de riesgo que a veces uno no desconoce, ¿ya? Todos dicen que es genético, pero tampoco el peso es tanto. Pero el envejecimiento, hay otros factores que también generan hipertensión arterial. Los valores y este tema de las cifras y los números siempre van cambiando con el tiempo. Pero lo más habitual es conocer que la presión normal es de 120/80 hacia abajo, ¿ya? Como le digo, estos valores pueden ir cambiando. 120/80. 120/80. 120/80. Eso es un valor normal, claro, ¿no es cierto? Pero me dijiste hacia abajo. ¿Cuándo yo sé qué tan abajo puede llegar la presión arterial? Claro, igual hay hipotensión arterial, que en algunas personas puede ser también dañino, menos de 90/60, ¿ya? Entonces, ya, pero ¿a eso es solamente la cifra o ha sumado algo más? Claro, a veces el tema de la presión arterial es complejo porque le dicen el asesino silencioso. Hay gente que no tiene ningún síntoma de hipertensión arterial, por ejemplo, y puede debutar con un infarto, con un accidente vascular y eso es más complicado. Entonces, por eso la medición de presión con la edad debe ser hecha en un CEFAM, en una farmacia, o donde tenga acceso una persona y a veces no tiene síntomas, y ese es el tema. Y el tema de los síntomas, yendo hacia los síntomas para poder explicar el tema de la presión, no depende solo de un número, depende también de la medición. Algunas personas tienen síntomas leves como dolor de cabeza, mareos. Ya, pero mira, espérame un poco. Vamos a llegar en algún momento a los síntomas. Entonces, dijimos que los valores de presión arterial son 120/80, pero también hay algunas veces que son permitidas más bajas. Claro. Ya, eso tomando un valor de presión arterial, ¿no es cierto? Pero, en relación a esto, ¿cómo sé yo que tengo la presión alterada? ¿Qué se me puede sumar? Me hablaste de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que me va a dar esta presión para decirme que tengo la presión alta? Por eso, claro, algunos síntomas son inespecíficos. ¿Ya? Pero el más habitual, el que la mayoría de las personas conoce, es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Ya? ¿Y cómo es el dolor de cabeza tú? Ahí, mira, y quería mencionar aparte del dolor de cabeza, que bien es cierto, es un dolor que es generalizado, generalmente se puede localizar a nivel de la nuca, a nivel occipital le decimos nosotros, pero a nivel de la nuca, para hablarlo un poquito más común y más sencillo. También podemos hablar incluso del sangrado de nariz. Eso muchas veces la gente habla de que me sangró la nariz, y muchas veces, de hecho, una de las primeras causas de sangrado de nariz ya en el adulto es precisamente la presencia de cifras de presión arterial elevada. ¿Ok? Eso por hablar entre otros, porque evidentemente, como dice el Sergio, cuando ya evidentemente esto se hace más crónico, sin control, la persona puede debutar con otros síntomas y evidentemente con patologías o con enfermedades mucho más graves. Ya, ok. O sea, hablamos de dos síntomas principales. Uno el dolor de cabeza, el otro el sangrado de nariz. Ya. Pero, ¿hay algún otro síntoma que me pueda estar hablando de que tengo la presión alta? Hay otro que mencionan harto los pacientes. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el consultorio, cuando estuve allá en Chiloé. ¿En Chiloé dónde trabajaste? En Castro, en un SECOF. De hecho, era más chiquitito que un CEFAM. Ahí nosotros, o los pacientes, mucho zumbido de oídos.
mucho zumbido de oídos. El paciente se queja mucho de zumbido de oídos, cefalea, ya eso es como un elemento de alarma, o por lo menos te hace o obliga a la persona a chequearse, evidentemente. Te hace consultar. Te hace consultar, debe hacerte consultar. Claro. ¿Listo? Porque el Sergio dijo, es un asesino silente. Eso significa que esto avanza, no da síntomas, y claro, cuando da síntomas quizás puede ser ya demasiado tarde. O sea, que sea un asesino silente es que puede estar mucho tiempo con la presión alterada, pero no te va a dar síntomas. Claro, hay personas que pasan años que no saben que son hipertensos y debutan con una enfermedad más grave y ahí se diagnostica. Entonces la idea es reconocerlo, hacerse chequeos siempre. Al final aquí es un tema de prevención, o sea, no llegar al final cuando ya es irreversible. Hablando de eso, tú hablaste en algún momento de hacerse chequeo, no sé, en farmacia, en ciertos lugares. ¿Dónde tú sabes o recomiendas principalmente que la gente se vaya a chequear la presión? Claro, o sea, si alguna persona tiene algún síntoma de los que describimos recién, que igual les dije que eran inespecíficos, que no siempre van a ser porque tiene una hipertensión, es importante que se hagan un chequeo anual o depende de la edad que tenga. Obviamente, mientras más edad uno tiene, debería hacerse chequeos más frecuentes. Pero idealmente hacerlo en un lugar donde haya personal entrenado para ser más fidedigno, ¿ya? Eso quiere decir ir a un Cefam, ir a un consultorio, ir a un CECOF, ir a una posta, ir a un hospital, y medirse la presión con aparatos además que estén validados. Que estén calibrados. Claro, Exacto. porque hay mucha gente que compra aparatos que venden en la calle que no saben. Aunque igual no está mal tener un aparato propio en la casa, comprarse, medirse la presión, y si ve que hay cifras que están muy altas, consultar, ¿ya? Además que el diagnóstico de hipertensión no se le hace con una sola medición, ¿ya? Y eso igual hay que dejarlo claro. Ahora vamos a llegar a eso. Quiero aportar un poquito ahí. Déjame lo diagnostico. Quiero aportar ahí un poquito con respecto al chequeo, ¿cierto? Los Cefam tienen incorporado el examen preventivo del adulto, ¿ok? Y eso también cabe o se realiza un chequeo de presión arterial. Examen preventivo al adulto. He escuchado eso, pero en siglas, ¿cómo se llama? EMPA. Ah, el famoso EMPA. Ya, ok. ¿Y eso dónde lo haces? Eso, Cefam, CECOF. ¿Listo? O atención primaria de salud. Atención primaria de salud se encarga, o es el sistema encargado de la prevención y la promoción de salud en la población. Sí, Por en lo algunas tanto, veces lo he visto que lo hacen en las plazas. ahora bien, exactamente. De repente, o en ocasiones, se hacen operativos, en donde efectivamente se capta la mayor cantidad de población precisamente para abarcar, obviamente, mayor, valga la redundancia, o sea, población. llegar en a sí. más gente. Llegar a más gente, exactamente. Ya. Incluso a veces van a los mismos trabajos de las personas a hacerle estos chequeos a personas aparentemente sanas, ¿ya? Porque en realidad hay que decir aparentemente sano, porque hay gente que no sabe que está enferma hasta que se hace Hasta que va al este médico. chequeo. Hasta que lo diagnostican. Hasta que va al médico. Claro. Entonces igual es importante que la gente sepa que estos programas existen. Hay mucha gente que no conoce todos los programas que hay porque en nuestro país, por mala suerte, los programas y la información es como muy limitada en el tema de salud y se localiza directamente en los hospitales, los Cefam, pero la gente sana o joven que no va a los consultorios a veces no tiene conocimiento y llegan tarde, ¿ya? Y yo creo que es un problema de nuestro sistema de salud, sinceramente, que no haya más información masiva para la gente que no acude a los centros de salud, porque hay mucha población que nunca va a un centro de salud, solo cuando se enferma. Entonces finalmente llegan tarde. Por eso creo que la información, la difusión debe ser, y para eso están estas instancias. Síndrome chilensis quiere lograr eso, quiere darles un poco más de información a la gente que tal vez no consulta o no tiene nadie que le informe o que no quiere ir, ¿no? ¿Ya? Y importante que vayan por lo menos educándose y que en algún momento tengan la necesidad. Bien. O sea, síndrome chilensis quiere llegar a todos con cosas muy básicas para que todos podamos consultar cuando sea necesario. Bueno, sigamos un poquito con las preguntas. Mire, aquí tengo un desglose de varias preguntas y la principal que aparece ahora es ¿qué importancia tiene en mí mantener una presión estable? O sea, hablamos de los síntomas, hablamos de cómo yo llegar a eso, pero ¿cuáles son las complicaciones una vez que yo tengo la presión alta? ¿Me pueden contar un poquito A ver, de eso? vamos a volver al mismo ejemplo de la tubería o de la cañería y de la manguera. Si yo una manguera la tengo durante mucho tiempo sometida a una alta presión, esa manguera se va a deteriorar, se va a echar a perder. Incluso puede llegar a romperse, ¿cierto? Si esto es continuo y obviamente es más masivo. Eso en el organismo es prácticamente lo mismo.
si mantenemos una presión arterial elevada durante mucho tiempo, de forma continua y evidentemente con cifras ya bien groseras y bien burdas desde el punto de vista elevadas, se generan cambios. Y esos cambios a la larga van a generar que la persona tenga síntomas en otros sistemas. Sergio habló del infarto, por ejemplo. Hay otro elemento, del infarto cardíaco. Hay otros elementos como el infarto cerebrovascular, que en algún momento quizás podamos tocarlo en esta instancia. La falla renal, que también tiene que ver con todo este tema. Y así podríamos seguir evaluando y obviamente mencionando otros sistemas que tienen que ver con la mantención o con la cifra elevada de presión arterial. A ver, mira, explícame esto un poquito más simple, más gráfico. ¿Ya? Tengo mucha agua en esta manguera. Entonces, un ejemplo básico también puede ser el globo, que mientras más agua le echamos, más agua, este globo se va a hinchar y en algún momento se va a romper. ¿Le pasa algo parecido en otro cuerpo? Es algo parecido. Claro, evidentemente el cuerpo se trata de compensarse. El cuerpo es algo que a la larga trata de adaptarse a estos cambios y, por supuesto, frente a esa adaptación, genera elementos que pueden llegar incluso a ser nocivos. En esos cambios, en esa forma de protegerse que tiene el cuerpo, puede llegar a ser nocivo. Por lo tanto... Nocivo, dañino para mí. Dañino para el propio cuerpo. ¿Listo? Entonces, eso, por supuesto, que tiene su consecuencia a largo plazo y, claro, viéndolo de la parte práctica o como ejemplo real, el tema del globo, claro, por supuesto que tiene su relación. Ya, ok. Oye, Sergio, bueno, hablamos un poquitito de qué es la presión, de qué síntomas me provoca la presión, tocamos un punto importante que es dónde poder diagnosticar la presión arterial, hablamos del CEFAM, el EMPA, ya, pero ahora cuéntame un poquito los factores de riesgo, o sea, ¿qué me predispone a mí a tener una presión arterial alta? Bueno, el tema de los factores de riesgo es bien complejo en general porque no es tan claro. 100%, ¿ya? Obviamente con la edad, como decía el Esteban, las tuberías se van haciendo más rígidas y eso es algo que sí está demostrado. Por eso las personas mayores tienden a tener más hipertensión arterial y es un factor de riesgo, ¿ya? Por eso las personas, el EMPA está dirigido y hay EMPAs que son especiales para la población de tercera edad para diagnosticar estas posibles hipertensiones. El tema genético también tiene algún peso, pero no está 100% demostrado, ¿ya? O sea, genético me dice que si mi papá es hipertenso, claro, ¿yo tengo probabilidades de tener hipertensión? O sea, es un factor que tiene algún peso, pero que tampoco es 100%, ¿ya? Ya. Normalmente la edad es uno de los factores más importantes, o tener algunas otras enfermedades propias de los vasos, del corazón, que también pueden predisponer, ¿ya? Ya. Pero esas requieren chequeos más profundos y obviamente después de diagnosticar una hipertensión en una persona, sobre todo joven, hay que hacer estudios más profundos, porque hay otras enfermedades que pueden predisponer a hipertensión. Oye, pero existe la hipertensión esencial, que es la más importante, la más común, que es la que no tiene una causa clara, ¿ya? Ya. Y que es habitualmente en personas de más edad. Pero mira, yo muchas veces he escuchado que si fumáis se te aumenta la presión, si tomáis café se te aumenta la presión, pero ¿esto por qué? Claro, hay factores de riesgo como el tabaco, que también generaría hipertensión arterial. ¿Pero por qué? Porque, o sea, si yo me fumo un cigarrito, ¿por qué me va a dar hipertensión si un cigarrito nomás? Claro, pero acuérdate que el cigarro no es algo normal. El cigarro está relacionado a todas las enfermedades probablemente. Es un factor de riesgo para todas las enfermedades, cáncer, ¿Y cómo actuaría el hipertensión. cigarro en la presión? O sea, ¿cómo? No sé, Esteban, explica un poco eso, quizá. El cigarro o el tabaco en general es un elemento nocivo para el tema circulatorio en general. Ahora, ¿por qué es la gran pregunta? Es porque, claro, dentro de genera inflamación en general. ¿Ya? Inflamación no es simplemente que se me hinche la mano, por ejemplo, si me pegué. Claro. No, inflamación es un fenómeno que se da en el organismos vivos, que tiene que ver con procesos adaptativos. El cigarro en sí mismo es un elemento nocivo, es un elemento que es dañino para el cuerpo porque provoca a largo plazo, en corto y largo plazo, inflamación. La inflamación, cuando es continua, genera problemas. Ya, ok. Ya, te entiendo ahora, sí, entiendo bien básico lo que me podía provocar el fumar y tener hipertensión. ¿Y el café? ¿Qué tiene que ver el café aquí? ¿Por qué? No, aquí esto está desmentido. Ya el café no genera hipertensión arterial. Okay. Ahora, obviamente, el exceso de café puede generar que las personas tengan
mayor estimulación del sistema nervioso del cuerpo y generar mayor aumento de la presión. Pero las dosis adecuadas de café, que son 3 tazas al día, no generarían hipertensión arterial. Eso Ya, está demostrado. está demostrado. Ya los últimos estudios han demostrado que el café no genera hipertensión, ahora en dosis adecuadas, pero todo en exceso es malo. ¿Ya? El cigarro claramente sí, igual el consumo excesivo de sal, sobre todo en las personas que tienen hipertensión, aumenta más las cifras tensionales. Tocaste un punto muy importante. Dentro de la dieta muchas veces nos dicen que no consumamos sal. Pero, ¿por qué? Claro, la sal atrae agua. Cuando tú tienes problemas en los vasos que están moviendo agua completa, o sea, casi todo el tiempo, al tú consumir mucha sal, va a generar que haya más agua en el cuerpo, entonces las cañerías se van a llenar más. Y van a generar que tu presión aumente. Y obviamente van a sobrecargar tu cuerpo, van a generar otros síntomas. Entonces, por eso las personas que son hipertensas, sobre todo, tienen que consumir bajo en sal. Y recordar que la gente cree que sal es echarle sal nomás. Pero todos los alimentos que uno consume, las bebidas, tienen algún grado de sal. Pero Entonces, podríamos enfocarnos entonces más en el sodio que en la sal. Claro, el sodio es el dentro de la sal común o la sal de mesa tiene sodio, que es realmente lo que genera Y es lo que tienen todos los alimentos, Claro. como preservantes. Hay alimentos que de sí tienen sal, incluso las cosas naturales, las frutas en sí tienen sal, o sea, todo tiene sal. Por eso al echarle sal a algo, vamos a generarle más sal de la que ya tiene. Ya. Por eso hay que tener una regulación, y en general no solo de las personas hipertensas, toda la población debería tener una regulación de la sal, más que ahora los productos, por ejemplo los embutidos que tienen mucha sal, el paté, las mortadelas, el jamón, tiene mucha sal, entonces Los enlatados. los enlatados. Creo que la sal se ocupa como un preservante. Conserva, por supuesto. Todo lo que viene enlatado, por supuesto que tiene mayor contenido de sal. Claro, la gente cree que solo echarle sal y tener el salero en la mesa en la comida y ya todos los alimentos tienen sal de base. Claro. De hecho, una de las recomendaciones, quizá un poquito tabú, que yo recomiendo a las personas que en vez de echar a preparar los alimentos, como echar a cocer las papas con sal, mejor evitar echar a cocer la papa y después adicionarle la sal encima, porque quizás no puede ser... quizás se le sumaría el doble el echarla a cocer y aparte lo que tú le adicionas cuando estás degustando eso, ¿o no? Claro, pero hay la medición de sal que está regulada, o sea, los hipertensos está normado que tienen que tener menos 2 gramos de sal al día y es difícil. ¿Y cuánto medir, sería 2 gramos de sal pero al día? claro, es una cucharadita. Cucharadita. Incluso es menos. Ya se habla de una ¿cómo se llama esto? Una tapa de lápiz Bic. De lápiz Bic. Ya. Esa es la forma Esa de es la forma de medir. Eso serían 2 gramos de sal. Exactamente. Y eso En el para día. todo el día. En el día. Ah, Eso es lo normalmente correcto. nadie consume Nadie eso. consume. Nadie. Por eso si tú le permites a alguien ir echándose de salero, probablemente consuma más de lo Más que... de lo que sea. Lo que se recomienda generalmente cuando uno está en la práctica diaria de ABS y todo lo demás es eliminar el salero de la mesa. Ya, si vamos a cocinar, ya le podemos echar un poco de sal a la comida cuando estamos cocinando y ahí después cuando vamos a servir y vamos a comer, el salero fuera. Ya. O sea, preparemos con sal, pero no le adicionemos sal. Y esa preparación medida. Siempre medido. Siempre creo medida. que- Exactamente. Cuéntenme un poco ahora del tratamiento y dónde adquirir el tratamiento o cómo poder llegar a la atención. Mira, aquí lo importante es hacer un diagnóstico. ¿Listo? Con diagnóstico nosotros podemos acceder al tratamiento específico. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de la hipertensión arterial está cubierto por el auge. Entonces, si tanto a nivel privado como a nivel público. Eso significa que si nos vamos a enfocar en la parte pública, acudo a un CEFAM y soy hipertenso, el CEFAM está obligado a otorgarme el tratamiento de la presión arterial, contra la hipertensión arterial. Por lo tanto, ahí evidentemente es necesario ingresar al sistema para poder yo recibir los medicamentos correspondientes. Ahora, la pregunta es, ¿qué medicamentos son los correctos? Tenemos varios, ¿listo? Y dentro de esos varios... Espera un poco. Me Dímelo. dije, ¿dónde, la pregunta así como yendo más aterrizado, dónde yo puedo ir a atenderme o dónde me pueden diagnosticar la presión arterial? En un CEFAM, en una posta, en un SECOF. Ah, ok. Y en el sistema privado también. O sea, puedes ir a una consulta a un médico ¿Particular? general, ¿Ya? internista, un cardiólogo, un nefrólogo. O sea, cualquier médico me puede diagnosticar Cualquier médico tiene la facultad de diagnosticar hipertensión arterial con los criterios que ya sabemos, que ya hablamos. y está obligado Y- a notificar como Claro, que está obligado es una por ley. enfermedad GES en privado y en público. ¿Ya? Entonces, la disponibilidad y la posibilidad existe en cualquier sistema de salud, en cualquier previsión. Lo importante es diagnosticarse y tratarse.
Ok, o sea, donde haya un médico y me pueda atender, me pueden diagnosticar. Ya. Oye, chiquillo, y en relación al tratamiento, ¿me pueden contar un poco de eso? Sí, claro, hay varios grupos farmacológicos, pero eso es como más académico. ¿Listo? Vamos a hablar de los nombres propios de los fármacos que vamos a ocupar para controlar la hipertensión arterial. Por ejemplo, tenemos el famoso enalapril o el pril o el captopril, que son fármacos muy conocidos, muy útiles y muy eficaces en el momento de controlar las cifras de presión arterial. Por otro lado, tenemos el losartán, que le dicen por ahí algunos pacientes, pero se llama losartán, ¿ok? El losartán es otro grupo de un medicamento de otro grupo farmacológico que también nos va a ayudar a controlar las cifras de presión arterial. Tenemos otro gran grupo que son los que ayudan a orinar a las personas, que son técnicamente los diuréticos. Hay unos más potentes, otros menos potentes, y en función de la condición que tenga el paciente es el fármaco que vamos a ocupar en ese caso. Y por último tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, que tenemos el famoso filipino que le dicen por ahí, que realmente es el nifedipino o el amlodipino. ¿Listo? Esos son fármacos que también se pueden utilizar con mucha frecuencia en el tratamiento de la presión arterial. De la hipertensión arterial, perdón. Igual algunas personas necesitan más de uno, ¿ya? Por eso algunas de las personas que están en tratamiento toman 2, 3 pastillas. ¿Ya? ¿Se pueden conjugar los tratamientos? Claro, obviamente eso tiene que hacer los médicos, ¿no? Ya, Es que ok. la persona no puede Claro. llegar y mezclarse, pero normalmente las personas que les cuesta mucho bajar la presión, porque hay personas que la presión no es tan fácil de bajar. Y ahí se pueden mezclar algunos medicamentos, tienen que tomar 2 losartán y un filipino, ¿cachai? Como que ahí se empieza a... O sea, este es como una estira y afloja Claro. también en algún momento como para mantener la cifra. Claro, es importante tener en cuenta que hay gente que tiene hipertensión que no entiende que esto es una enfermedad crónica. O sea, probablemente toda la vida va a tener que tomar medicamentos. Algunos creen que cuando las cifras de presión se le mejoran, se curaron de la hipertensión. Y hay que tener claro que la hipertensión no se cura, no tiene cura. Es una enfermedad crónica. Crónica. O sea, Crónica que toda la vida va a requerir tratamiento. ya. Entonces hay que entender que las personas con tratamiento van a tener la presión normal y no es que se curaron, es que están en tratamiento, ¿ya? Y que no se- Claro. y que si la dejan van a volver a subir la presión. Entonces eso es muy importante para la gente porque la gente deja el tratamiento, vuelve, nos pasa todos los días. O sea, hay gente que se siente mejor, deja, vuelve. O sea, hay gente que además se la toma intercalado. Dice, hoy día me duele la cabeza, tengo la presión alta, se toma la pastilla, después no se la toma en un mes. Nunca más. Claro. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que tiene que entender la gente, que es una enfermedad crónica. Hay que vivir con ella, hay que entenderla. Normalmente la gente no entiende lo que tiene y por eso no hace los correctos tratamientos. Y por eso estamos acá, síndrome chilensis, para explicar todo ese tema. Síndrome chilensis, volvemos al tema, nos vamos a enfocar principalmente en que ustedes sepan qué son las enfermedades y cómo poder prevenirlas y tratarlas y dónde acudir a poder tratarse. ¿Alguien de ustedes nos puede contar alguna anécdota, algo que le haya pasado en algún momento de su trabajo? Sabemos que tú trabajas en un sistema intermedio, aquí el Sergio trabaja en una consulta, pero en algún momento trabajaron en el Cefam. Sí, tallas varias, po. No me acuerdo siempre de una. Que también puede pasar, es muy común también que pase, que de repente llega un paciente y te dice, doctor, ¿sabe qué? No estoy seguro si me tomé la pastilla en la mañana y ahora queda con la duda si se tiene que tomar de nuevo la pastilla. Es como de repente como medio tragicómico, incluso que puede sonar un poco enredado todo esto, pero no es bueno tomarse más pastillas de lo que corresponde, ya partiendo por ahí, porque eso puede generar que baje mucho la presión arterial y evidentemente la persona se sienta mal. O sea, si yo tomo pastillas en la mañana y en la tarde, ¿me puedo tomar las dos juntas si están divididas una en la mañana y una en la tarde? Todo va a depender de lo que diga su propio médico. Eso es súper importante. La indicación médica aquí debe primar debido a que los fármacos tienen vida útil o tiempo de vida media, que se le dice. Eso quiere decir que es cuánto dura un fármaco en el organismo. Hay algunos que duran 8 horas, otros que duran 12 horas, otros que duran 24 horas. ¿Ok? Ok. Igual es importante que entender que las personas, por ejemplo, los adultos mayores, a veces se confunden con las pastillas. Ya nos pasa mucho que cuando viven... Ocupan hartos pastilleros. Todo el pastillero. El pastillero, es súper importante el pastillero. Hay gente que se confunde, se toma los medicamentos. Mis propios abuelos que son hipertensos, uno se tomaba la pastilla de la otra, se toma la pastilla del otro, se confunde. Suele pasar. Entonces esas cosas también son importantes de vigilar. Y hay mucha gente que no responde a la hipertensión arterial porque se está tomando mal las pastillas. Y no necesariamente porque su hipertensión es maligna, porque su hipertensión es difícil de tratar. Entonces muchas veces porque el tratamiento no está correcto.
O sea, mala adherencia al tratamiento que le llamaban los médicos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno amigos, esto fue Síndrome Chilensis. Gracias Esteban, gracias Sergio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, X, y escucharnos en Spotify y YouTube. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para conversar. Hasta la próxima. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.